Eh, Básicamente, lo que pues es una charla sobre un tema sobre el que hemos venido escuchando, que nos genera algún tipo de inquietudes y que realmente desde mi perspectiva aún no hemos determinado una línea adecuada para poder trabajarlo. Vemos a las grandes empresas víctimas aún con los grandes presupuestos y aún con la gran inversión en tecnología interna, expuestas de una forma grande. Entonces, digamos que aquí básicamente la idea es hacer como una brevísima introducción a ciertos datos específicos, ambientar un poco cómo es el escenario que tenemos, hablar muy brevemente sobre algunas estrategias para la defensa y principalmente hablar sobre los mecanismos para compartir información. Entonces, yo creo que tengo el control. Listo, bien. Entonces me voy a devolver por acá. ¿Qué está sucediendo? Bueno, estamos en este momento en un ambiente de guerra cibernética, en donde hay diferentes actores, hay diferentes intereses, hay diferentes objetivos de explotación. Por supuesto, si uno ingresa a cualquiera de estos mapas que muestra los ataques y que están expuestos en la red, ve un cruce de fuego intensivo de extremo a extremo, sobre todo en el hemisferio norte. Pero aún así vemos ataques hacia nuestras regiones, vemos ataques hacia Costa Rica, vemos identificación de bloqueos de ataques masivos. Este cruce de fuego, este cruce de ataques y respuesta ante ataques va en un crecimiento que yo no diría que es exponencial, pero sí es a una velocidad, a una tasa altísima. Y definitivamente muchas veces somos víctimas de fuego cruzado, ¿no? O sea, no explícitamente de un ataque directo, sino víctimas del fuego cruzado que puede existir entre organizaciones con grandísimos intereses económicos y otras ya con un nivel de sofisticación no tan alto y no tampoco con unas destinaciones de recursos tan altos, unos ataques y unas exposiciones que sí son locales, que son explícitas, van en otro rango de alcance de los ataques. No son estos ataques de guerra cibernética, pero sí tienen unos objetivos económicos muy explícitos y muy claros. Allí intervienen diferentes actores, o sea, intervienen diferentes tipos de cibercriminales que aún hoy están en análisis. Hoy encontramos incluso más comunicación entre los cibercriminales, porque entre ellos las transacciones se hacen básicamente a través de tratos financieros, ¿no? Entonces se transa con la información, se transa con los accesos, se transa con lo que haya obtenido cualquier ataque masivo y habrá alguna de esas organizaciones criminales que logren una explotación. Llamaba la atención un poco hacia finales del año pasado acuerdos descubiertos y explícitos entre organizaciones criminales con el objetivo de atacar cierto tipo de organizaciones en Latinoamérica. Entonces, se hablan muy bien, se ponen de acuerdo muy fácil y nosotros pues realmente estamos un poco expuestos frente a eso. ¿Qué tenemos frente a nosotros? El enemigo, y es como debemos llamarlo, está aprovechando diferentes circunstancias de exposición. La falta de preparación, diría yo, para poder desplegar adecuadamente los ambientes de teletrabajo
expusieron grandemente a las organizaciones y adicionalmente, pues ellos tienen una velocidad muchísimo más rápida que la que nosotros tenemos. Nosotros de una u otra forma tenemos que cumplir con las regulaciones, generar los reportes hacia la auditoría, estar dentro de un modelo de buenas prácticas y la contraparte o el enemigo, pues claramente no tiene que cumplir con nada de esto, puede estar ubicado donde sea y puede tener diferentes grados, ¿no? Lo que pasa es que son redes muy, muy grandes, entre las cuales, pues, se cruzan y se comparten recursos e información. Bien. No veo aquí el... Ok. Hay, de forma general, una caracterización del cibercrimen en dos ámbitos. Uno que se denomina el crimen ciberhabilitado y otro crimen que es el ciberdependiente. La diferencia entre estos dos es que el crimen que se habilita a través de elementos de computación, de redes y de computadores, lo que hace es potenciar el alcance de crímenes tradicionales, como las estafas. Entonces, en lugar de tener un alcance puntual o específico a una sola víctima, pueden llegar a tener un alcance muchísimo mayor. Entonces, dentro de esto están las estafas, y algunos tipos de engaño a través del uso de las plataformas o de suplantación de plataformas para poder acceder a los recursos y poder capturar contraseñas y poder acceder a los recursos financieros de las personas. Y el ciberdependiente es un tipo de crimen en donde definitivamente tiene que haber el objetivo, el objetivo es son los datos, son los dispositivos de tecnología, son los elementos de la configuración que conforman toda esa capa digital de operación y de servicios que tienen las organizaciones. Entonces, este tipo de crimen sí depende 100% del uso de computadoras y uno de los crímenes más sonados o más comunes en estos tiempos, pues es el ransomware. El estado, digamos, del cibercrimen sobre esto, pues no hay ciencia cierta, ¿no? Se tiran unas tendencias, se hace el análisis de cómo van creciendo ciertos indicadores, de cómo se leen algunas cosas, pero la verdad es que cuando hay alguna proyección, pues la realidad nos expone que la proyección se queda corta. Estas son proyecciones para fin de este año. En los últimos años o en los últimos 3 años, el cibercrimen ha crecido en un 15%, el año pasado creció en un porcentaje mayor. Se calcula que el dinero que va a mover el cibercrimen para el año 2021 alcanza los 6 trillones de dólares y eso es un volumen bastante grande, bastante voluminoso y bastante apetitoso. Entonces, digamos que criminales de carrera en diversos sectores, pues también están haciendo sus inversiones, están haciendo sus emprendimientos criminales en el área cyber. De manera que esta situación, pues evidentemente pone en riesgo el desarrollo y la inmersión de la tecnología para la transformación de las organizaciones y esto de cierta forma en nuestras regiones a lo que nos expone es a quedarnos un poquito más atrás, a que la brecha de transformación se aumente. Vemos a diario nuevas técnicas, nuevas tácticas, nos sorprende mucho digamos que la elaboración con la que se hacen los ataques, el ataque a través de SolarWinds, pues es un ataque que tiene y que va a tener unos impactos grandísimos. Yo calculo que en el resto del primer semestre y aún más allá, porque todavía siguen descubriéndose elementos nuevos y
el impacto definitivamente todavía no está determinado. Entonces, el crecimiento de este tipo de organizaciones que genera este tipo de ataques tan sofisticado, tan coordinado, tan armonioso, si se puede decir, va creciendo porque hay inversión y porque la expectativa de rentabilidad es muy, muy alta. Y la realidad es que, pues, nosotros en la defensa somos un poco más lentos. ¿Qué se prevé? Se prevé que haya un ataque de ransomware cada 11 segundos para este año, y esto ya se está viendo, o sea, esto sigue aumentando. Más o menos 14.5 millones de ataques efectivos para el 2022. En Costa Rica las estafas llegaron a sumar, y eso, digamos que de las que se tiene información, unos 500 millones de colones en el primer trimestre de 2020, y un poco más de 32 millones de intentos de ciberataques. A la fecha, digamos que a corte hoy no hay información actualizada, pero seguramente esto se debió haber incrementado en un porcentaje, digamos que por lo menos el que las tendencias nos dan superior al 15%. Entonces, lo que tenemos es una situación, y si ustedes alcanzan a ver la caricatura de fondo, en la parte de atrás hay una partecita en donde se muestra la superficie de la web que nosotros vemos, y hay otra parte que es la Deep Web y la Dark Web, en donde se calcula que se transa más de 5.000, digamos que es muchísimo, su superficie es muchísimo más grande que la que nosotros tenemos expuesta en la web comercial, o en la web que en la superficie digital comercial y de uso. Entonces, lo que tenemos allí es un movimiento realmente intensivo, es un movimiento muy, muy grande que difícilmente vamos a poder contener. Frente a esto, digamos que pues hay grupos y hay inversión y hay mucho estudio y mucha aplicación para poder desarrollar estrategias. Por supuesto que hay países, que hay regiones que tienen unos intereses y una exposición muchísimo mayor, y la carrera de ellos para poder aplicar estrategias para la ciberdefensa, pues son muchísimo más sofisticados, tienen muchísimo mayores recursos, tienen muchísimo mayor alcance, juegan en, digamos que ataque y contraataque. No es la misma posición que tendríamos nosotros como organizaciones privadas, pero sí generan una orientación o una línea clara de cómo es que deberíamos ejecutar nosotros, o cómo podemos adoptar algunos de los frameworks que ya están definidos y poder incorporarlos dentro de nuestra organización, dentro de nuestras organizaciones, para poder estar un poco mejor preparados para esta situación. Entonces, de forma genérica, las estrategias nos orientan a establecer un framework de seguridad bien formal, ¿no? Y para esto hay, en un slide adelante, hay bastante cantidad de frameworks, cada uno tiene su utilidad, cada organización debe definir cuál es el que mejor se ajusta o cuál es más fácil de parametrizar para sus intereses y sus necesidades particulares, pero lo que sí es cierto es que la atención de la ciberseguridad no debe tomarse a la ligera y debe estar bastante bien estructurada, apalancado un poco en todas las iniciativas y todo el desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad de la información que ya venían trabajando y que ya venían operando. Lo que pasa es que el escenario que tenemos hoy es un tanto diferente, ¿no? Hay una exposición diferente, hay unos ataques explícitos, hay unos movimientos masivos, hay ataques a la cadena de suministro, y entonces esto es algo que definitivamente dentro de la expectativa con la cual muchas de las organizaciones implementaron sus sistemas de gestión para garantizar la seguridad de la información, pues no tuvimos o no habíamos tenido en cuenta en sus inicios.
Evidentemente esto ha ido cambiando y digamos que los ataques cibernéticos no es que se estén presentando hoy ni que se hayan presentado solo el año pasado, sino que el incremento es bastante fuerte y la seriedad con la que esto amenaza el desarrollo es bastante fuerte. Entonces, dentro de las estrategias, el establecimiento de un framework de ciberseguridad, divulgar y establecer una cultura diferente frente a la ciberseguridad. En muchas organizaciones se da la ciberseguridad como un mal necesario, ¿no? Las arquitecturas de seguridad pueden representar para ciertas organizaciones algún peso adicional con el cual tienen que trabajar para poder darle agilidad al negocio, y esto definitivamente tiene que cambiar a nivel de la cultura y a nivel de la concepción de los productos y servicios. Debemos estar al tanto de lo que está sucediendo hacia afuera, ¿no? O sea, de qué está pasando en nuestro alrededor, de monitorear, utilizando los instrumentos y la arquitectura de ciberseguridad que tengamos, un monitoreo y una actualización permanente y un análisis efectivo y eficiente de la información que nos llega. Evaluar y administrar las vulnerabilidades que crecen, se multiplican, eso es una carrera interminable. Cuando ya se cree tener dominadas las vulnerabilidades mitigados los riesgos derivados, pues aparece otra serie de vulnerabilidades y esto, como lo digo, es una carrera de no terminar. Administrar los riesgos de la cadena de suministro. Esto lucía no tan crítico, pero hoy más que hace un año, sin duda, esto es súper crítico y es súper importante, y se hace un poco difícil poder garantizar un control adecuado de los riesgos en la cadena de suministros, porque son bastantes eslabones los que hay que entender y analizar con una perspectiva de riesgo. Y, por supuesto, fortalecer la respuesta a incidentes. La exposición es alta, la actividad de los ciberdelincuentes es altísima y cada vez más intensiva. Lo más probable es que en uno u otro momento seamos víctimas de un incidente y debemos estar preparados para responder adecuadamente frente a esto. Perdón, Alexandra. Adelante. Nosotros acostumbramos interrumpir con preguntas. Espero que no te moleste. No, para nada. Adelante. Quería conocer tu opinión desde un punto de vista ético y técnico de responder con ataques. O sea, en la seguridad pública, cuando alguien trata de hacer algo, se le van encima, ¿verdad? Él sabe que el riesgo de cometer una fechoría es que le va a ir mal, ¿verdad? Que le van a atacar, que le van a pegar, que le van a disparar. Eso en el mundo es que ya la línea entre ciberdelincuencia y ciberguerra se está volviendo muy, muy delgada, ¿verdad? En efecto. Digamos que hay que entender bien cuál es la exposición, ¿no? O sea, claramente en otros escenarios, en otras geografías y para otros intereses, digamos que de alcance geopolítico importante, pues esto es el día a día. Para nuestras organizaciones, ¿cómo lo veo yo? Lo veo desde el punto de vista de la necesidad de herramientas e instrumentos legales para poder actuar frente y contraatacar, ¿cierto? O sea, finalmente el interés es principalmente económico. Entonces, ser un poco más intensivos, identificar en dónde es que están todas esas líneas, a pesar de que, digamos que sabemos que todas las recompensas tras las que van todos estos grupos, pues se van a través de utilizando blockchain y cualquiera de estas criptomonedas, siempre dejan trazas, ¿no? O sea, siempre hay algunas trazas. Lo que pasa es que de forma independiente es muy difícil contraatacar, o sea, de forma aislada es muy, muy complicado. Hay que establecer una estrategia casi que de gobierno, de región, para poder fortalecer una estrategia como esta. Esa es como mi perspectiva frente al tema. Muy bien. Sí, o sea, hacer que sea más atractivo ir a atacar a otro. Así es, efectivamente. O sea,
El perfil del ciberdelincuente es lograrlo más rápido con el menor esfuerzo posible. Si se la ponemos sencillo, pues va a haber réditos. Entre más complicado se lo pongamos y digamos que las consecuencias y de pronto los resultados que puedan obtener negativos. Ahora, uno entiende que hay unas cadenas de asociaciones criminales, ¿no? En donde hay unos que están más expuestos que otros. Y estos que están más expuestos pues son fácilmente reemplazables. El apetito sobre la recompensa es muy, muy alto, pero sí hay que coordinar una estrategia más que individual, un poco más colectiva. Nosotros sabemos, Alexandra, ¿qué porcentaje de los ataques provienen del exterior? La mayoría, yo diría que por encima del 90%, tal vez el año pasado diría que el 95%, pero en este momento digo que superior al 90%. O sea, cada vez hay más actores regionales y locales interviniendo en este tipo de actividades. Muchas gracias. Bien. Entonces, estas estrategias son de alguna forma unas estrategias genéricas, ¿no? O sea, parten de una correlación entre diferentes estrategias y temas probados. Perdón, hay un tema, tal vez para tratarlo más adelante, pero dado que está aquí, las cadenas de suministros también incluyen las relaciones de outsourcing de software. Sin duda. ¿Verdad? Hay un tema de seguridad grande ahí dentro de las propias empresas que producen software, ¿verdad? Software de paquete, digamos así, pero también aquellas en que tu proveedor de software está en una cadena de suministro de sistemas, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo conjunto, tal vez sería interesante que lo conversáramos más adelante en tu exposición. Claro que sí, y de hecho, digamos que este es un tema que están explotando muchísimo, ¿no? Porque hay ciertas actividades de confianza frente a los proveedores y digamos que los protocolos para el uso de los diferentes de las diferentes versiones, etcétera. Sin embargo, pues claramente entendemos que esto ya ha sido bastante bien interpretado y cada una de esas cadenas tiene unas fisuras y por lo regular pues es más fácil atacar el eslabón más débil. Entonces, como tú lo dices, el tema de los fabricantes de software y los controles allí y poder estar en un diálogo abierto y constructivo siempre va a ser mucho, mucho mejor que trabajarlo digamos que sin tenerlo en cuenta o pretendiendo que los controles que están establecidos son suficientes. Bien. Dentro pues, de los múltiples sabores que tenemos o con los que tenemos que administrar el tema de la ciberdefensa, pues tenemos nuestros modelos de operación híbridos en los cuales pues tenemos que hacer unos modelos o unas arquitecturas híbridas entre lo que vamos a tener expuesto en nube pública y lo que vamos a tener on-premises. Entonces, tenemos nuestro muy tradicional modelo por capas para poder blindar principalmente la seguridad y ciertos recursos que nos va a permitir tener defensa en profundidad. Estos dos modelos fueron los más desplegados y los más implementados. Actualmente en estos modelos híbridos en los que tenemos bastante uso de cualquiera de los X as a Service, la plataforma, la infraestructura o incluso el software, entonces ya empezamos a identificar la necesidad de que nuestra arquitectura sea una arquitectura híbrida también, en donde debemos tener o considerar modelos de confianza cero o los modelos de servicios de borde con accesos seguros. Entonces, estas dos, digamos que arquitecturas para seguridad en la nube deben incorporarse también y son parte pues, de la estrategia ya muy
táctica y operativa que deberíamos adoptar, más bien. A ver si me dejan devolver. Ok. Dentro de la lista de buenas prácticas, y no quisiera pues hacer una lectura exhaustiva, o sea, hay un abanico de buenas prácticas bastante robustas, bastante sólidas, bastante bien enfocadas. Tal vez de esa lista que se ve allí, hay unas de estas buenas prácticas y estos frameworks que son particulares para la ciberseguridad, como el framework del NIST, los controles del CIS, tal vez el GDPR, y los demás, digamos que, bueno, y evidentemente las 27.000, ¿no? O sea, con toda su línea completa, con toda su familia completa. Los demás, de una u otra forma, digamos que son parametrizaciones o nos ofrecen algún tipo de estructura para poder abordar de una mejor forma los temas de ciberseguridad sin que pues, la ciberseguridad haya sido específicamente el origen del framework. Y esto lo menciono porque en todas nuestras organizaciones y nosotros en Costa Rica pues tenemos unos cumplimientos de orden regulatorio, por lo menos para el sector financiero y bancario y de seguros, que está muy de la mano de COVID, por ejemplo. Entonces, digamos que hay que tratar de establecer una sincronía entre unos y otros, pues para no generar retrabajos y limitar o entorpecer de alguna forma la eficiencia, más bien la eficacia que debemos tener en la atención de todos los riesgos de ciberseguridad. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, es importante poner a funcionar toda esta lista de políticas y de modelos que ya tenemos implementados a favor nuestro para poder incorporar los elementos de ciberseguridad en una mezcla armoniosa con los elementos específicos que nos van a garantizar, bueno, no nos van a garantizar, realmente nos van a ayudar a estar muchísimo mejor preparados. Compartir información como punto angular de defensa. Aquí hay, digamos que ya en este punto, lo que debemos tener claro es que tenemos un ambiente digamos que muy difuso y en el cual el entendimiento concreto de qué es lo que está sucediendo y a qué nos estamos exponiendo depende de una buena interpretación de toda la información que estamos recibiendo, porque recibimos información de nuestros instrumentos, recibimos información de nuestros proveedores, recibimos información del sector público, de los medios, y entonces, digamos que puede presentarse cierta dificultad para establecer de una forma bien concreta cuáles son las líneas de acción que me van a tener con un poco más de protección o que me van a permitir mitigar de alguna forma más eficiente los riesgos. Dentro de toda esta lista de buenas prácticas, pues hay una que definitivamente luce como la más adecuada cuando tenemos una situación en la cual no tenemos, digamos que, acceso a toda la información, en la que no sabemos de forma concreta qué es lo que nos acecha y en la que la información que pueden tener los componentes de toda esa cadena de suministro, llámese proveedores o llámese clientes también, y nuestros pares de la industria, más la información que pueda llegar a tener el gobierno, pues resulta trascendental. Entonces, primero hay que tener claro qué nos motivaría a nosotros a compartir información sobre lo que estamos viendo
a partir de nuestros propios datos, de nuestros propios indicadores del movimiento que estamos detectando, ¿qué nos motivaría a compartir esa información y qué estaríamos esperando a cambio? Entonces, lo primero es que claramente toda la comunidad está siendo objeto de ciberataques, o sea, no solamente las organizaciones, sino que la ciudadanía de forma individual está recibiendo, o sea, está recibiendo los coletazos de esos ciberataques. Que la velocidad y el impacto de los ciberataques está en aumento. Entonces, va a llegar un punto en el que por muy buena defensa, por muy buena estrategia, por muy buen instrumental que tengamos, pues definitivamente va a haber alguna materialización. Que los recursos para responder a todos esos desafíos son limitados, y no me refiero solamente a los recursos financieros, al tiempo y a la capacidad. El conocimiento de alto nivel es escaso en estos temas. Se calcula una escasez de algunos cientos de miles de profesionales alrededor del mundo en temas de ciberseguridad. Entonces, y adicionalmente también está la oferta y la contraoferta, ¿no? O sea, porque la contraoferta también existe. A esos profesionales también se los está llevando las grandes compañías o los criminales organizados. Entonces, hay una competencia por ese talento. De manera que los recursos son limitados y van a seguir siendo limitados. La cooperación, entonces, de esta forma, pues resulta esencial. O sea, si yo puedo compartir la información que tengo y puedo recibir información y puedo prepararme mejor a lo que pueden ser los riesgos emergentes o los riesgos contextuales, pues la respuesta va a ser muchísimo mejor y voy a estar muchísimo mejor preparado. Y esto es súper importante para poder garantizar la resiliencia digital que necesitamos garantizarle a las organizaciones para poder desarrollar sus actividades de incorporación eficiente en la transformación digital o la finalización de sus etapas de transformación digital, la recuperación económica que tan desesperadamente se necesita a lo largo y ancho del mundo y otros aspectos. Entonces, digamos que esto es más una necesidad que una opción. No sé si haya algún comentario o preguntas hasta aquí. Alexandra, hace unos años hicimos un evento de ciberseguridad y vinieron gente afiliados de la OMG en Estados Unidos. Y me acuerdo, había un tipo, creo que era de Kelly's Blue Book, algo así. Y nos decía lo mismo, ¿verdad? Que hay que compartir información y que se puede anonimizar. Pues nadie quiere compartir la información, porque nadie quiere contarle a todo el mundo lo que le pasó la semana pasada, que le costó un montón de plata. Entonces, que hay maneras de compartir información de manera anónima, pero en un mercado muy grande eso es posible. En un mercado pequeñito es muy difícil, ¿verdad? Yo soy un banco privado muy grande y todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo salvar ese obstáculo? Bueno, pues ese es parte de los desafíos, Roberto, definitivamente. Digamos que me voy voy a plantearlo de la siguiente forma. Esto hay que verlo como una necesidad. Lo que nos toca es aprender a cómo vamos a compartir la información y definir unos modelos que nos satisfagan. Pero definitivamente hay que generar no solamente un ambiente, sino una estructura que facilite tener confianza. Por supuesto que ese confianza no puede ser o no va a estar o no estaría basado en unos acuerdos de caballeros, sino que tienen que tener cierta robustez legal
para poder garantizar ese compartir la información. Y ahora aquí sí les quiero compartir un poco algunos de los ejercicios exitosos, porque muchas veces la información que necesitamos compartir no necesariamente es la información de negocio, sino la información técnica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a compartir? Entonces, aquí es importante definir claramente con quién vamos a compartir la información. Si es con gobierno, debemos garantizar que hay esquemas en donde la protección de la privacidad y la información que se va a compartir, pues no va a ser usada para ningún otro fin que no sea la investigación para la ciberseguridad. Con nuestro sector o el sector al que pertenezcamos, pues al ser pares, digamos que la exposición o los atacantes pueden ser exactamente los mismos, pueden ser exactamente las mismas organizaciones, pueden ser campañas masivas dirigidas a un sector específico que estemos percibiendo de forma diferente, porque claramente ni tenemos el mismo instrumental ni lo estamos percibiendo igual con los proveedores y con los clientes. Esto hay que determinarlo y hay que determinar de qué forma lo podríamos hacer. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Que tal vez es lo que puede generar un poquito más de inquietud. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Los incidentes. Del incidente es importante decir cuál fue el efecto del incidente o cómo se desarrolló el incidente, porque es que allí son dos cosas. Necesito la información de negocio detallada o necesito la información técnica que le permitan a los pares entender cómo es y de pronto incluso prepararse mejor para una siguiente oportunidad o facilitar la preparación pues, del resto. Compartir indicadores de compromisos, informes de análisis de amenazas, información sobre buenas prácticas que hayan resultado exitosas en algún intento. O sea, no necesariamente tenemos que compartir incidentes materializados, sino eventos que no llegaron a convertirse en incidentes. ¿Y cómo debemos organizarnos? Esto también tenemos que aclararlo de una forma muy explícita. Entonces debemos tener comunidades claramente organizadas, si lo vamos a hacer con comunidades organizadas o lo vamos a hacer peer-to-peer, o lo vamos a hacer caso por caso dependiendo del interés. Creo que son varios temas los que hay que determinar, ¿no? O sea, sobre los cuales pues hay que hacer un doble clic y definitivamente poder establecer cuál es el ambiente sobre el cual nosotros estaríamos preparados para compartir información. A ver si me responde este. Y entonces, pues aquí, como dice un colega mío, no hay que inventarse el agua tibia, hay varios esquemas de cooperación. Por supuesto que hay unas diferencias culturales que son sensibles, o sea, no nos vamos a decir mentiras. La cultura es importante y afecta o puede impactar el éxito de iniciativas como estas. Pero hay esquemas de cooperación sobre los cuales pues, podemos tener, digamos que un análisis y hacer unas elaboraciones particulares para nuestro país, particulares para nuestra región, en los cuales pues, nos sintamos cómodos y definitivamente sí podamos utilizar ese compartir la información como una herramienta contra los cibercriminales. Entonces, hay diferentes esquemas de cooperación y han ido evolucionando. Digamos que están las organizaciones para compartir la información y su análisis. Este es un modelo que se creó en los 90 y que ha generado comunidades específicas. Entonces, por ejemplo, está el FS, que es la de servicios financieros. Esta organización pues facilita compartir la información y tiene unos mecanismos para compartir bastante específicos, ¿no? O sea, hay etiquetas sobre la información y cómo la debemos compartir o cuál es el uso que se le puede dar a esa información, incluso códigos para el anonimato, y códigos para etiquetar la información, porque hay información que puede ser pública, ¿no? O sea, estamos percibiendo este movimiento.
esto no nos está exponiendo ni expone la imagen pública porque no ha sucedido algo, ¿no? Y de forma que, pues, más ampliamente o más abiertamente se pueden generar las discusiones sobre cómo prepararse ante esto, ¿no? Hay diferentes etapas y digamos que cada uno de estos frameworks o de estos esquemas de cooperación, y tal vez voy a mencionar que el GCCS, que es el de los Países Bajos, el holandés, pues tiene un framework súper robusto con unos niveles de madurez sobre los cuales podríamos abrir unas discusiones, digamos que en un foro en el cual pues interpretemos e identifiquemos si pueden calzar con las necesidades que tenemos. Y este último, que es el europeo, que son los centros para los hubs para la innovación y la seguridad y la ciberseguridad, en estos también están determinados unos modelos que pueden ser adaptables. Digamos que hay varias alternativas. En Costa Rica, la Asociación Bancaria Costarricense, pues ofrece un foro para compartir información, pero claramente lo que más se comparte allí es información que es pública, ¿no? O sea, que de pronto alguien leyó más rápido la noticia y entonces la comparte, pero de todas formas, pues eso es bastante útil en el momento en el que tú tienes que balancear la atención hacia qué le vas a dedicar o qué situación de amenaza vas a atender de forma prioritaria. Entonces, esquemas de cooperación existen y hay resultados. Dentro de las experiencias exitosas que hay, por ejemplo, varios casos de uso en donde se definen unos tipos de colaboración, si son públicos privados, si son estrictamente privados. Por ejemplo, este es el de los servicios financieros, el nivel de los participantes, y creo que esto es lo que podríamos desarrollar de una forma más eficiente, porque es que si el nivel de los participantes es táctico y operativo, lo que van a compartir es información explícita sobre lo que se está observando, cómo se está atendiendo, qué movimientos hay, cuáles son los exploits, cuáles son los indicadores de compromiso que se están viendo, cómo se pueden atender. Y entonces allí sí podría lograrse una riqueza y una multiplicación del conocimiento y la atención. Los sectores, pues hay diferentes sectores. En el Reino Unido es entre el gobierno y los 9 sectores de infraestructura crítica, y se define pues el arquetipo de información que vamos a compartir, si son tendencias, si son ejemplos de incidentes, si son datos o datos concretos, si son buenas prácticas y necesidades. Entonces se pueden empezar a definir esos arquetipos de información que estamos dispuestos a compartir y en qué términos vamos a compartirlos. Sin lugar a dudas, pues hay mucho trecho por recorrer, pero sí creo que vale la pena pues avanzar en iniciativas como estas. No sé si con eso contesté tu pregunta, Roberto, o más bien te generé otras inquietudes que sin lugar a dudas fue así. No, muy interesante, ¿verdad? La primera duda es si tenemos o si tenés vos ejemplos de cooperación, colaboración en este campo en América Latina. Yo creo que la desconfianza, como dices vos, es cultural, ¿verdad? Y me suena mucho eso de que si los que hablan entre sí son los técnicos, solo van a hablar de cosas técnicas, ¿verdad? Y la otra pregunta es si en estos ejemplos, casos de éxito, si nada más intercambian datos a través de una base de datos o si interactúan entre ellos a nivel personal, ¿verdad? ¿Existe una relación entre ellos o nada más son datos que pasan como barcos en la noche, ¿verdad? Están los dos términos, o sea, hay términos en los que no se utiliza pues la identificación específica, sino avatar digamos que personajes para compartir,
en especies de redes establecidas para compartir, pero sí hay unos protocolos para el ingreso y unos protocolos pues, que se definen ya a otro nivel para garantizar que hay cierto grado de anonimato sobre el manejo de quién está exponiendo los datos. Sí hay unos protocolos, me voy a devolver un poquito porque uno de los frameworks que digamos que nos ayuda a resolver un poco esos caminos que debemos recorrer es el ECHO, que es reciente, salió en 2009, y es como una versión un poco mejorada de el que sacó del holandés, que es el del 2015, que es bastante bueno, establece unos building blocks sobre los cuales se puede ir trabajando. Por supuesto, este trabajo tiene que darse a nivel colegiado y no a un nivel operativo, sino más bien a un nivel táctico estratégico, y ya después digamos que ya el acceso y el compartir la información sí se debe dar a ese nivel táctico y operativo para que sea eficiente y para que podamos lograr lo que queremos lograr. En Latinoamérica hay unos reportes, pero no están completos, o sea, no están tan enriquecidos. En Brasil, sin que sea pues una cosa como de uso cotidiano. En esto creo que los europeos llevan un camino muy largo adelante. Y pues en Estados Unidos sí también, las iniciativas arrancan desde el 97, 98 más o menos, con también los ajustes, pero también con, hay muchas limitaciones por la legislación. Tal vez el compartir es un poco menos abierto y funciona mejor en el sector privado en Estados Unidos que ese de gobierno sector privado. En Europa pareciera que la tendencia es como 50-50, ese compartir en sector privado solamente y gobierno sector privado. Entonces, nos toca reinventarnos un framework, nos toca definir un framework que calce con nuestras necesidades para poder establecer esos protocolos que nos generen la confianza que necesitamos tener. Sí, tal vez un comentario ahí. Estoy un poco desconectado del tema, pero la OEA ha patrocinado en los gobiernos, por lo menos, el que se vayan preparando y le pongan atención al tema de ciberseguridad. Lo que ignoro es si están promoviendo la creación de este tipo de cosas como las que nos están exponiendo, en que participe en el sector público, el sector privado en cada país y alguna red, dado que han hecho esta promoción en el nivel latinoamericano, en que se pueda compartir información no sensible, pero importante en materia de protección, prevención y atención del problema. De acuerdo, sí, Ignacio. Allí, digamos que lo que más se ha desplegado son los equipos de respuesta ante incidentes. Eso se ha promovido muchísimo y en eso sí ha habido una evolución. Tal vez unos 5 o 6 países en Latinoamérica. El año pasado el BID sacó un reporte de la evolución del estado de la ciberseguridad en América Latina. Costa Rica está dentro de los 10 primeros, dentro de los 7 primeros países, digamos que en evolución. Hay un CSIRT en Costa Rica. Yo la verdad es que en particular no he visto mucho movimiento de allí, o sea, yo lo veo publicado, pero no veo acción. Y no sé, y la verdad es que más bien lo expongo al foro si es un tema de contacto con el gobierno o de si realmente hay movimiento allí y que tal vez haya un poquito de desconexión o un poquito de dificultad para el acceso del sector privado para que efectivamente pues, pueda promoverse esa organización. Pero sí es un poco más hacia fortalecer y formalizar estos equipos de respuestas a incidentes. De esto sí hay bastante despliegue y en eso es en lo que principalmente están trabajando desde el sector público, ¿no? Para poder, digamos que, informar y contener. Pero como les digo yo, al CSIRT de Costa Rica
sí ha realizado capacitaciones, sí está en programas como de concientización, pero no veo yo o no los he identificado los mecanismos para compartir este tipo de información un poco más situacional, por decirlo de alguna forma. Vamos a compartirles la grabación de esta exposición. Sí, yo creo que ese es un paso muy bueno y pues, propiciar ese acercamiento, ¿verdad? Y ese compartir que nos estás compartiendo, vale la redundancia. Gracias. ¿Dónde está el CICIRTE? ¿Un ministerio, Elise? En el MISIT. Yo quisiera preguntarle a la audiencia qué opinan, ¿verdad? Si creen que podemos en Costa Rica adaptar algún framework, producirnos un framework y realmente entrar a compartir información. Creo que Fernando Zúñiga quiere decir algo. Adelante, abrir la cámara y el micrófono, Fernando. Bueno, sí, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Muchas gracias, Roberto. No, sí, efectivamente yo sí he participado y yo sí veo acción en el tema del CECIR. Tiene sus mecanismos de comunicación, sus mecanismos de divulgación, y además se ha dado, como bien dice doña Alexandra, actividades de capacitación. Solo que yo sí tengo que decirlo porque yo sí he participado en algunas de esas actividades, la participación del sector privado es muy poco. De hecho, sí me parece que ha habido un tema de desvinculación en algunos casos porque yo tengo contactos a través de algunos grupos en el LinkedIn, por ejemplo, donde vemos el tema de ciberseguridad y alguna gente a veces no está enterada del tema del CECIR. Entonces, uno lo que hace es que enruta prácticamente con los contactos que uno tiene a la gente del sector privado para que ellos tengan contacto directamente y sean incluidos dentro de la cadena de enlaces que ahorita existe con el CECIR. Entonces, pues en ese sentido, digamos, si existe un movimiento, no podría decir que sea el ideal, ¿verdad? Porque en realidad el tema de ciberseguridad es tan dinámico que en realidad esto cambia a veces de minuto a minuto. Entonces, pero sí existen algunos mecanismos de divulgación que se pueden realmente mejorar y en el caso muy particular, donde yo trabajo, que es en Recope, nosotros sí estamos implementando un framework de seguridad adaptado de acuerdo con las mejores prácticas, como ya lo decía doña Alexandra. Y en el caso muy particular, yo sí creo que a veces es insuficiente la cantidad de información que nosotros tenemos a nivel nacional e inclusive a nivel, por ejemplo, del sector público, por ejemplo, para poder implementar esto. El implementar ese framework llevó prácticamente casi un año de investigación, de buscar las mejores prácticas, de buscar qué era lo mejor para la empresa y poder adaptarlo con la que ya nosotros teníamos, que en este momento tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información en base a la norma 27000. Entonces, sí me parece que hay cosas en las que hay que mejorar. Desafortunadamente en esto tenemos que ser claros, el gobierno muchas veces se mueve a una velocidad muy lenta, es muy poco reactivo y a veces los ataques no permiten que seamos tan lentos en respuesta. Gracias, ahí tenemos una mano alzada. Sí, buenas, del Poder Judicial, Gesser Molina, ¿cómo están? Yo sí quería acotar a lo que dice el compañero. De hecho, nosotros tenemos mucho contacto con el MISIT, de parte de Roberto Lemaitre, don Jorge. Se han hecho muchas capacitaciones constantemente. Yo creo que todas las semanas nos pasan avisos de seguridad, ¿verdad? En los cuales ellos, digamos, cuando salen ciertos eventos o salen, digamos, ciertas vulnerabilidades, ellos siempre nos están informando, ¿verdad? A toda esa red de enlaces de ciberseguridad. Hay bueno, en el caso por lo menos nosotros, el Poder Judicial, estamos muy en contacto con ellos. También ellos dan soporte, ¿verdad? Cuando pasa un evento. De hecho, lo hemos visto en el AIA cuando hubo un caso de estos, ¿verdad? Ellos ingresan, ¿verdad? Digamos, igual con el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo he visto, bueno, aquí hay compañeros, ¿verdad? Yo tengo entendido ahí, digamos, que eso fue el principio del año pasado. Entraron ellos en ese equipo de respuesta, ¿verdad? Entonces, siento que ellos sí están haciendo un gran esfuerzo. Veo, digamos, cómo están tratando de hacer esos enlaces de ciberseguridad para
más que todo acuerparnos, distribuir información, están implementando nuevos protocolos de compartir información como el TLP. Están, digamos, yo sí veo bastante, digamos, movimiento en cuanto a lo que es esa red de enlaces. También veo un clúster nacional de ciberseguridad donde ellos también son partícipes, que es el clúster nacional de ciberseguridad. Hay empresa pública privada, está Camtic, está el MISIT, está el MEP, hay varias organizaciones que sí están, veo, digamos, público-privada, que se están organizando en ese sentido. Y sí veo, digamos, en este caso, digamos, por lo menos estos 2 últimos años, sí bastante auge, ¿verdad? Y cooperación entre todos. Y en caso, digamos, de los marcos de ciberseguridad, los frameworks, sí, si bien es cierto, sí cuesta mucho implementar estos marcos, ¿verdad? Porque lleva un proceso de madurez, de tropicalizarnos a nuestra plataforma. Bueno, por lo menos en el caso del Poder Judicial sí tenemos uno, ¿verdad? A nivel de ciberseguridad, también a nivel de seguridad de la información, como es el caso del SGCI, la CISO, lo que es COVID, lo que es la NIS, ya tropicalizado nuestra infraestructura, pero ese más que todo es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues yo sí creo que hace falta un poquito de contacto con el sector privado, tal vez, y podríamos explotarlo. Pues planteado así, me parece que podría ser un punto de cohesión o un punto vinculante con el que se podría trabajar, porque evidentemente digamos que son los dos temas, ¿no? O sea, uno es el framework interno para poder atender todos los temas que tienen que ver con la ciberseguridad, poder hacer la protección, establecer los controles, identificar los eventos y reaccionar de forma interna. Y la tarea que desde mi perspectiva creo que sobre la que sí debemos trabajar un poco más intensivamente es en el modelo en el cual pues compartimos este tipo de información, lo que estamos viendo y lo que se está principalmente detectando en los diferentes puntos puntos de identificación de eventos, ¿no? O sea, en los diferentes sensores que tenemos. Es que si nosotros pudiéramos explotar de una forma adecuada todos esos puntos de detección de eventos que tenemos desplegado a lo largo y ancho del país, la riqueza de la información pues sería bastante importante y se podría generar información más contextual. Lo que de alguna forma hemos visto es que efectivamente hay una llegada de información, sí, en algunos casos regional, pero mucha de información sobre los que son considerados los ataques masivos, ¿no? O sea, todas estas campañas masivas que tienen unos movimientos en donde los mapas se mueven fuertemente y vemos cómo llegan de forma intensiva intentos de comunicación, intentos de conexión, pero hay cosas que son bien particulares sobre las cuales creo que compartiendo ya en un detalle ese tipo de información, podríamos llegar a capitalizar muchísimo mejor y a fortalecer mejor la defensa, pues a nivel a nivel país, por lo menos en una primera aproximación. Pero sí, evidentemente, y creo que hace falta establecerlo como un punto de mejora o como una iniciativa más declarada, poder compartir esa información de una forma, pues no de una forma abierta, de una forma cuidada, pero sí de una forma eficiente que le genere confianza a quienes quieran participar. Y aquí también es importante que debe existir ese deseo de participar y debe existir ese deseo de compartir, pero ese deseo se acaba si solamente uno comparte y los demás no. Entonces, aquí hay que buscar unas reacciones colectivas para que efectivamente pues, pueda haber resultados. Voy a adelantarme un poquitito por acá. Ahora sí. En general, digamos que quienes han abordado este tipo de iniciativas y que las llevan o que las están ejecutando, encuentran desafíos. Voy a devolver.
A ver. Desafíos en cuanto a motivar el interés común. ¿Qué nos va a mover? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Porque es que mientras no hayamos sufrido un incidente de ciberseguridad, tal vez la sensación de estar a salvo, tal vez la sensación de que a nosotros no nos van a atacar de forma específica, sigue existiendo, ¿no? O sea, a pesar de toda la publicidad que se le ha dado a los grandes ciberataques y a los efectos nocivos de este tipo de ataques, a pesar de eso, falta un poquito de interés, porque la inminencia de la situación es altísima, ¿no? O sea, el hecho de que hasta hoy no hayamos sido atacados de forma efectiva no quiere decir que en el futuro no lo vayamos a hacer. La dinámica de ellos, vuelvo, insisto, es muchísimo más rápido, es muchísimo más ágil. Entonces sí es importante motivar ese interés común y ese interés en que pues juntos nos podemos defender mejor que de maneras individuales. Crear ambiente y mecanismos para establecer confianza, esto es fundamental. Como tal vez lo mencionaba Roberto hace un rato, el tema de exponer las situaciones que se están viviendo o exponer un incidente, pues requiere mucha valentía y requiere confianza, pero yo creo que una buena lección y muy buen manejo de medios lo hizo Microsoft el año pasado, publicando y divulgando las situaciones en las que estaba o la forma en la que le había impactado ese data breach de SolarWinds, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una ruta que deja despejados varios caminos, ¿no? El manejo de medios es fundamental y allí pues lo que hay que generar es confianza en la comunidad de forma general. Y hay que tener la claridad de que a este tipo de situaciones estamos expuestos todos, ¿no? Algunas puertas se abren más fácil que otras, pero los ciberdelincuentes están tocando y probando permanentemente. Yo creo que todas las personas que estamos aquí sabemos que eso es así. Yo diría que esos dos son los más grandes desafíos que tenemos, porque ya una vez tengamos el interés y establezcamos unos parámetros para poder de forma confiable realizar compartir la información, los temas son más operativos, ¿no? O sea, los temas son más de definir protocolos y de definir unas prácticas que permitan darle continuidad y extraer valor, ¿no? Porque esto implica un esfuerzo, implica un interés, implica también un esfuerzo, una destinación de recursos, pero se tiene que determinar claramente cómo es que vamos a obtener valor. Por supuesto que el valor inicial que vamos a obtener es el número de días sin ataques efectivos, ¿no? Sin ataques materializados. Ese es el primer valor. Pero el segundo también tiene que partir del fortalecimiento de este tipo de comunidades. Como lo mencionó tal vez, no recuerdo los nombres de las dos personas que intervinieron, CIRT, y entiendo pues que está muy enfocado al sector público, fomentar un poco este tipo de comunidades para compartir este tipo de información, porque es que es información del día a día, información contextual, más que la información pública. Yo creo que podría iniciarse, pero pues aquí depende mucho de la voluntad del gobierno también, ¿no? Hay otros desafíos que son, una vez ya hemos avanzado en ese camino, pues lograr que hay interoperabilidad, es decir, que hay un flujo constante de información en todos los sentidos, ¿no? O sea, yo brindo información y recibo información y esa información es de calidad. Características o protocolos para poder proteger la información sensible y clasificada.
o determinar si del todo no vamos a compartir información sensible y clasificada, sino únicamente tendencias e indicadores que puedan ser lo suficientemente relevantes como para llamar la atención y generar reacción en quienes están recibiendo la información. Podríamos correr el riesgo de tener una sobrecarga de información, es decir, de tener mucha más información de la que podemos administrar o de la que podemos manejar, o podríamos empezar a recibir información que es del todo, que no es útil para los efectos de defensa. Y es que aquí yo tal vez quiero reiterar que el foco de este tipo de comunidades es mejorar la capacidad de defensa. Es mejorar la capacidad de defensa, no la capacidad de reacción frente a un incidente, o eventualmente podría evolucionar y convertirse en esto, pero inicialmente sí mejorar la capacidad de defensa. No sé si haya hasta aquí algún otro comentario. Por ahí vi algo en el chat. Sí, en el chat está que el comentario de Fernando Zúñiga de que lo que pasa es que existe el pensamiento de que como no nos han atacado, entonces esto no van a hacer. Así es. Si no se han dado cuenta que nos han atacado, es otra cosa. También. Sí. La pregunta mía que me está dando vuelta ahora es, ¿dónde sería el mejor lugar para implementar esto? Si sería el MISIT, tal vez. O hay algún hay algún lugar obvio para... ¿Perdón? No. Nacho, ¿dijiste algo? Sí, no sé si fue de mi lado o de tu lado, pero con colado tu audio. Yo creo que es don Oscar Retana que está intentando decir algo. Bueno, hay que hable Oscar, entonces. Es que, Oscar, tenés que bajar el micrófono, creo, del headset. Ahí está en mute todavía, Oscar. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ok, vamos a dejar usar el headset. Perdón por la interrupción, Alexandra. Yo quería comentar de mi trabajo por muchos años en sectores gremiales privados, específicamente en Camtic, que el tema de cooperar entre empresas que son competencia, pues digamos no es nuevo, y se logra hacer, no siempre bien y no siempre fácil y no siempre profundamente, pero ocurre, y bueno, yo estuve 5 años en la junta directiva de Camtic y pues a muchas cosas ahí se logran hacer en cooperación entre empresas, incluso competidoras. Tal vez a mí me resulta más natural todavía porque incluso vengo de un sector de abanderado del software libre, entonces para nosotros cooperar es totalmente natural. Pero sé precisamente que se puede lograr cooperar en el sector privado, y también que Camtic tiene un capítulo de ciberseguridad donde podría darse ese tipo de cooperaciones. Lo que no estoy seguro si por ejemplo, más bien una cámara como Camtic que agrupa empresas de tecnología sería un foro donde habría la confianza, y más bien pensaríamos que quizás los industriales quisieran hablar en su cámara de industrias y los bancarios en su cámara de bancos y no tanto las empresas de tecnología hablando o haciendo un foro de este tipo en Camtic. Pero sobre todo quería aportar que aunque es difícil, complicado, pero en realidad por mucho tiempo las empresas del sector privado, pues hasta donde se logre, muchas veces sí cooperan, aún competencia y aún con competidores cuando hay un interés común a algún problema. Y si la ciberseguridad se vuelve ese problema grande común, pues se va a dar la masa crítica para que quieran cooperar y que por ahí podría ser el camino. O sea, necesitamos que haya más incidentes, Oscar. Yo aprendí en mi tiempo de trabajo en cámaras que la razón por la que uno se une con competidores es porque hay un problema común grande que nos une y eso sobrepasa la competencia. Lamentablemente quizás no era lo que quería decir, pero sí, tendría que haber más masa crítica para que se dé ese empuje.
¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Sí, yo quisiera comentar sobre algo que expuso hace un ratito Alexandra y tiene que ver con, ella usó las siglas CI y lo dijo en español, infraestructura crítica. Hace unos meses tuvimos aquí a Manrique Pérez que hablaba de la convergencia entre tecnología operativa y tecnología de información. Y yo no sé cuán protegida está la infraestructura crítica de Costa Rica. Telecomunicaciones, probablemente sí, ¿verdad? Es una empresa tecnológica, el ICE, ¿verdad? Bueno, y los otros actores privados que están ahí. Pero, por ejemplo, el suministro energético, el suministro de agua potable, y carreteras, puentes, etcétera, no necesariamente está muy protegido en este país que no tiene una cultura militar y cosas por el estilo. Entonces, creo que hay un área de trabajo, ¿verdad? Desde el sector público y con el sector de tecnologías de información y comunicación para pensar, ¿verdad? Porque esas infraestructuras críticas o están cada vez más digitalizadas o podrían ser protegidas o por lo menos monitoreadas por medios digitales. No sé qué opinan al respecto. Sí, le levantó la mano. No sé si me permiten. Claro, vale. Efectivamente, Ignacio tocó un punto muy interesante. La definición que tiene la Unión Europea con el tema de infraestructura crítica es toda aquella infraestructura que sirve para dar servicios a la población, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que hay una estrategia nacional de ciberseguridad que se hizo en conjunto con la gente de la OEA. En su momento estuvimos participando con los aportes a ese documento, y si bien es cierto, mucho se puso en dicho documento para proteger el tema de las comunicaciones, lo que sí es cierto es que nos olvidamos del resto de la infraestructura crítica que tiene un país y que le da servicio a su ciudadanía. El tema del agua, el tema de la electricidad, el tema de las carreteras, el tema de los combustibles y otros servicios por ahí posiblemente como el tema de primeros auxilios, por ejemplo, con Cruz Roja, con la infraestructura hospitalaria, perdón, y una serie de servicios que en realidad debemos de pensar que se tienen que proteger porque cada día están más inmersos los elementos de TI en la prestación de esos servicios, ¿verdad? Entonces, yo ahora ponía por ahí en uno de los comentarios el tema de que nunca nos han atacado. Ahora el compañero Oscar hablaba del tema de descentralizar la cooperación por cámaras, pero al final se nos olvida. Yo creo que aquí todos tenemos muy claro el norte. El tema de la seguridad es un problema de todos. No es un problema solamente del sector bancario, no es solamente un problema de las empresas que desarrollan software, es un problema de todos. Y lograr la cooperación de todos a veces cuesta mucho porque al final todos tienen intereses particulares. Entonces aquí lo que nos hace falta es alguien prácticamente que organice y nos pueda hacer entender esa razón de que la seguridad es un problema que tenemos que trabajarla desde el nivel más bajo. Y a veces esfuerzos tan pequeños como la capacitación o la concientización del personal que trabaja en las empresas o los mismos clientes que son parte de las empresas, ya ahí se empiezan a generar pequeños cambios. Entonces, me parece que hay un tema de coordinación, un tema de preparación que ya tenemos que hacer. Ciertamente no somos una nación militar, pero al final cada día dependemos más de los servicios críticos. Si no, pues veamos lo que sucedió con el inicio de la pandemia hace prácticamente va a ser un año, cuando el tema de logística y de suministros, por ejemplo, se vio afectado por el cierre de fronteras. No tenemos los mecanismos para ser autosustentables con el tema de alimentación en algunos casos, y esto en otros países, por ejemplo el caso de Israel, su infraestructura de suministro de aguas, por ejemplo, es crítico y lo protegen prácticamente a morir porque ellos dependen del recurso hídrico. Entonces nosotros, por un tema tal vez histórico, siempre hemos pensado que tenemos el agua para desperdiciarla y no la protegemos, y entonces esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar con el tema de concientización. Gracias. Cilia. Sí, bueno, buenos días. Bueno, básicamente yo quería recordar que hemos hecho un trabajo que también podría catalogarse como caso de éxito. El año pasado
los grupos digamos, de la banca, por lo menos, trabajamos en conjunto indiferentemente públicos o privados y logramos hacer que lo que estaban haciendo los atacantes en términos de trabajar en conjunto y hacer ya no phishing, sino pesca de arrastre, ¿verdad? Lograr trabajarlo en conjunto para responderles de una manera muy eficiente y muy rápida en términos de la cantidad de veces que lo hacían. Superamos un sitio por día, o sea, se bajaron 368 sitios en conjunto con todas las infraestructuras y nos dimos cuenta de que juntos éramos más poderosos que lo que estábamos haciendo cada uno en su manera. Esta forma de compartir, donde claramente el MISIT fue quien pivoteó todo el proceso de trabajo, pues nos ayudó muchísimo, digamos, en términos de poder dedicar los recursos a lo que tenía que hacer y poder poner a trabajar nuestras capacidades de la mejor forma. Ahora, también lo que ha venido haciendo el Colegio de Profesionales con el grupo que está creando para el tema de ciberseguridad, ha ayudado a definir otras cosas importantes, no tanto a nivel empresarial como a nivel de lo que nosotros como profesionales en esta área deberíamos de empezar a tener en cuenta. Entonces, también son grupos de colaboración interesantes que en Costa Rica han surgido. Creo que tenemos que seguir trabajando en el tema, tenemos que darnos cuenta que, como bien dijo Alexandra, el tema de los recursos siempre va a ser limitado, nunca vamos a tener suficiente gente para todo lo que se requiere, y seguir siendo claros que un ataque coordinado hacia Costa Rica todavía es posible. Nuestra infraestructura nacional todavía, de acuerdo a las investigaciones que se hicieron para cuando se trabajó en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, nos dimos cuenta que la capacidad que tienen los atacantes de hacer, por ejemplo, una denegación de servicio contra todo el cable que tenemos, de todas las cableras, de todos, somos tan pequeñitos que básicamente nos pueden dejar por fuera cuando quieran, ¿verdad? Entonces, no somos el target por el momento, pero claramente podríamos en cualquier momento hacerlo, y los esfuerzos coordinados para poder trabajar en este modelo de compartir información y estar pendientes de las diferentes situaciones, pues siempre va a ser mucho mejor que cada uno aislándose, trabajando por fuera. Entonces, básicamente. Muchas gracias. Alexandra, no sé si tenés algo más o ya estabas terminando. No, básicamente, pues nada, o sea, yo creo que la reflexión se ha ido haciendo en el transcurso de la charla, o sea, yo sí creo que hay una necesidad, me llama mucho la atención que tal vez hay un poco de aislamiento entre el sector público y el sector privado, no son tan visibles, digamos que este tipo de trabajo, y yo sí creo que debe haber o podría haber un punto, digamos que sin sesgo, ¿no? Lo más independiente posible para promover iniciativas que acerquen los intereses. Yo creo que esto es un interés de todos. Concuerdo con lo que menciona Cillian. El país es pequeño y tenemos unas vulnerabilidades que entre todos podríamos es decir, el tamaño y digamos que el volumen de las cosas que tenemos que proteger también es una oportunidad, ¿no? O sea, es visto desde la otra perspectiva, podría facilitar las reacciones que podamos tener y podríamos obtener beneficios en un poco menos de plazo, pero sí definitivamente se necesita un concierto a un nivel digamos que de impacto lo suficientemente, o a un nivel de alcance lo suficientemente fuerte para poder armonizar esto. Me parece a mí, de acuerdo con lo que estoy escuchando, pues sí es algo que podría desarrollarse. Por supuesto, no es algo que se decida ahí de una firma. Hay que establecer, hay que dejar establecidas las bases para crear la confianza, porque la confianza no la podemos construir ni con decretos, ni con
protocolos o lineamientos, es en el día a día. Pero yo creo que eso es todo. Más bien yo les quería dar muchísimas gracias pues por permitirme compartir este tema. Me parece que sobre esto hay bastante que compartir, hay bastante que hacer, nosotros pienso yo que estamos en una cuenta regresiva todos, ¿no? O sea, no sabemos cuánto queda. Y como tal vez decía Roberto, o sea, hay muchas cosas que sabemos, pero son más las que no sabemos. Entonces, yo les quería dar las gracias y bueno, que se repita, Roberto. Muchas gracias, Alexandra. Yo quiero pedirle ahora a todos que por favor abran las cámaras y los micrófonos para agradecerle a Alexandra como se merece. Hagamos un montón de bulla. Bueno, muchísimas gracias, doña. Muy bien. Vamos a compartir también los comentarios del chat con ustedes más adelante. Muchas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, excelente. Muchas gracias. Vale, gracias. Estamos viendo. Muchas gracias, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que tengamos